Robert Edwin House, más conocido como Mr. House, es el misterioso gobernante de New Vegas en el yermo de Mojave. Antes de la Gran Guerra fue el fundador y director ejecutivo de Robco Industries, una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Gracias a un avanzado sistema de soporte vital instalado en el Lucky 38, consiguió sobrevivir al holocausto nuclear. Tras despertar de su largo periodo de hibernación, se autoproclamó presidente, director ejecutivo y único propietario del Strip de New Vegas. Unificó varias tribus bajo su mando y utilizó su ejército de Securitrons para establecer la ciudad-estado de la zona económica libre de New Vegas hacia el año 2281. House desempeña un papel central en Fallout, New Vegas, donde puede convertirse en el responsable de uno de los finales principales del juego. Además, un doble suyo aparece en la primera temporada de la serie Fallout, mientras que el verdadero Robert House adquiere un papel mucho más importante durante la segunda temporada. Su versión anterior a la guerra también aparece en Refugio Antinuclear. Robert House nació el 25 de junio de 2020 y pasó su infancia en la zona de Las Vegas, Nevada. Quedó huérfano siendo muy joven cuando sus padres murieron en un extraño accidente relacionado con un autogiro y un rayo. Su medio hermano Anthony lo despojó de la herencia familiar, pero eso no impidió que ingresara al Instituto de Tecnología de la Commonwealth. Más tarde, en 2042, y con apenas 22 años, fundó Robco Industries en el garaje de su casa. Bajo su liderazgo, Robco creció rápidamente hasta convertirse en una de las corporaciones más rentables del planeta. House atribuía este éxito exclusivamente a su extraordinario talento como ingeniero y empresario. Su meteórico ascenso despertó tanto admiración como envidia. Mientras el público lo veía como un genio, un capitán de la industria y uno de los grandes titanes del sector privado, los tabloides lo describían como el empresario más excéntrico del país. Según el propio House, antes de cumplir los 30 años ya había acumulado una fortuna superior a los 30.000 millones de dólares. Su inmensa riqueza le permitió adquirir participaciones mayoritarias en numerosas empresas, entre ellas Repcon Aerospace, el Lucky 38 Hotel y Casino y H&H Tools, el negocio familiar que originalmente debía pertenecerle antes de que su medio hermano tomara el control. Su profundo amor por Las Vegas lo llevó a invertir enormes cantidades de dinero en la ciudad, con la intención de convertirla en un lugar de lujo sin decadencia, refinamiento sin elitismo y clase sin esnobismo. Gracias a estas inversiones, llegó a ser conocido públicamente como el hombre que poseía la mitad de Las Vegas. También cultivó relaciones con algunos de los empresarios más influyentes del país, como Frederick Sinclair, y consiguió acuerdos especiales con Voltec que le otorgaban control absoluto sobre varias bóvedas experimentales. A pesar de su fama, House siempre fue extremadamente reservado. Uno de los pocos escándalos relacionados con su vida privada ocurrió cuando salió con una famosa actriz de Hollywood. Aunque en lugar de mantener una relación convencional, dedicó su tiempo a escanear su cerebro y hacer que se probara distintos atuendos como parte de sus experimentos. La historia se volvió material de tabloides internacionales. Para proteger aún más su privacidad, House recurría constantemente a un doble de cuerpo que asistía a eventos públicos en su lugar, hasta el punto de que muy pocas personas conocían realmente su verdadero rostro. Mientras dirigía Robco, House también dedicó buena parte de su tiempo a desarrollar sofisticados modelos matemáticos capaces de analizar la situación política, económica y social del mundo para predecir acontecimientos futuros. El 14 de abril de 2065, estos cálculos le llevaron a una conclusión inapelable.
En un plazo aproximado de 15 años estallaría una guerra nuclear global. Convencido de que sus proyecciones eran matemáticamente irrefutables, comenzó inmediatamente a preparar un plan para garantizar la supervivencia de Las Vegas y la suya propia. Durante los siguientes 12 años invirtió enormes recursos en un complejo sistema de defensa capaz de interceptar los misiles nucleares dirigidos contra la ciudad. Su estrategia principal consistía en transmitir códigos para desactivar las ojivas antes del impacto, aunque también desarrolló potentes sistemas láser y defensas antimisiles como respaldo. Paralelamente, tomó medidas para impedir que otras organizaciones se apoderaran de Las Vegas. Aunque permitió que Voltec construyera una bóveda especial bajo la ciudad, manipuló el proyecto para evitar que pudiera cumplir el propósito original de la empresa. Al mismo tiempo, House desarrolló un elaborado plan para preservar su propia vida. Decidió conectar su cuerpo a un avanzado sistema de soporte vital que eliminaría prácticamente toda actividad biológica innecesaria.